Gracia y paz a todos ustedes. Les habla su hermano Raúl Poito, una vez más para compartir un vídeo, un mensaje que nos pueda ayudar a reflexionar en la palabra del Señor. Bueno, en esta oportunidad quiero leer Romanos capítulo 10 y algunos textos bíblicos para que podamos entender el concepto de lo que quiero hablar en este día. Quiero leer el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos. Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos en Cristo, el apóstol Pablo nos presenta lo que se llama, o lo que he titulado, el envío de misioneros. Dios en su soberanía nos ha permitido las redes sociales, medios para compartir el Evangelio de Jesucristo. Pero también nosotros estamos llamados a ir, ya que Jesucristo dijo: vayan a las naciones y prediquen el Evangelio, todo lo que yo les he enseñado, titulado como la Gran Comisión. Aquí el apóstol Pablo dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es preciso que usted y yo vayamos y le anunciemos a la gente que el único medio para ser salvos es a través que invoquen el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados. Tiene que haber primero un arrepentimiento para que la persona pueda recibir a Jesús y sus pecados fuesen perdonados. Luego dice versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay mucha gente en el mundo que no han escuchado de Jesús. En cierta oportunidad les conté una historia de un misionero que fue a la India y preguntó: ¿conoces a Jesús? Y el hindú le dijo: no lo conozco, no sé quién es ese señor. Entonces, aún vecinos o en nuestros países occidentales, países occidentales, hay mucha gente que conoce a Jesús de teoría, pero no conoce como su Señor y Salvador, porque nadie se le ha presentado. A veces tenemos nuestros vecinos que no son creyentes y no nos atrevemos a decirle o predicarle que Jesucristo le ama. Sigue diciendo el versículo 14: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Como le estaba diciendo, hay gente que no ha escuchado a Jesús como su Señor. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Estamos llamados, amado oyente, amado amigo, a predicar a Jesucristo, a decir a las personas que Jesucristo es el Salvador de todos nosotros, que vino, murió en una cruz, pero resucitó al tercer día para darnos perdón de nuestros pecados. El versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es necesario que la iglesia en este tiempo, como la iglesia de Antioquía, que envió a Pablo y a Silas a un trabajo misionero, envíe misioneros al mundo a predicar las buenas nuevas. Luego el apóstol Pablo cita un texto bíblico del Antiguo Testamento. Dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor, a través del profeta del Antiguo Testamento, ve que es hermoso aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. La palabra Evangelio sabemos que significa buenas noticias, buenas nuevas. Así Dios nos ve a nosotros cuando estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo. Nos ve
que nuestros pies son tan hermosos. Y luego dice en el versículo 16, citando un texto de Isaías, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Evangelio tiene que ser predicado. Usted y yo tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo. De que la persona crea o no, no es problema de nosotros, es problema del Espíritu Santo. Porque dice Juan capítulo 16 que Él está para guiarnos a toda verdad y convencer al hombre de nuestros pecados. No todos aceptarán a Jesús como su Señor y Salvador, pero nosotros tenemos que predicarle. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El contexto es que la gente debe escuchar a Jesús como el Señor y Salvador. La gente debe saber que Jesucristo vino, predicó las buenas nuevas, murió en una cruz y resucitó para que usted y yo podamos ser salvos. Entonces, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Yo espero que este corto mensaje nos lleve a reflexión y ser buenos misioneros en nuestras áreas de trabajo, en nuestros vecinos y aún ir a otras tierras a predicar el Evangelio. Es un privilegio servir como misionero en otros países. Dios te bendiga y será hasta la próxima.